pues una muy especial bienvenida a ustedes pues a nuestra comunidad académica de Uniminuto, a nuestra gran familia Uniminuto. Pues me place mucho poder acompañarlos en estos espacios pensados pues justamente para brindarles a ustedes esas herramientas especiales e importantes ahora que inician pues su proceso de formación en este ámbito universitario. Y pues hoy nos corresponde hablar pues en ese sentido sobre la comunicación oral y escrita, que pues es tan importante, como lo decía Wilfredo, no solamente pues dentro del contexto académico, sino pues dentro de todo ese proceso de formación integral, pues al que también se le apunta desde la misión de Uniminuto, ¿sí? Y pues que esto implica varios aspectos comunicativos desde nuestras posturas, como esa disposición a escuchar al otro, a la otra, entender que tenemos diferentes miradas, pero también en esa lectura ya académica, pero que además es una lectura que también hacemos de los contextos, de las realidades, ¿cierto? Y dependiendo también de cada programa pues en el que ustedes entran a hacer esa formación y que nos brinda unos elementos diferenciadores, ¿cierto? Pues para hacer justamente esa lectura acorde al proceso, digamos, y esas herramientas profesionales que vamos adquiriendo y que nos van diferenciando, nos van dando esos elementos claves, ¿sí? Para leer, para expresarnos, para comunicarnos justamente. Y eso implica procesos de lectura, implica procesos de escritura, que pues hoy trataré de poder pues en este espacio, poder mirar algunos de esos elementos claves, básicos, que muchos de ellos no es que hayan sido ajenos, estamos desde que iniciamos nuestro proceso formativo, ya tantos años, ¿cierto? Que pasamos que por la educación primaria, secundaria, algunos de ustedes sí han hecho pues ya otros procesos formativos, pero que pues siempre es importante tenerlos en cuenta, que a veces algunos elementos se nos escapan o no los tenemos tan presentes pues en ese ejercicio. La idea es poder retomarlos y ojalá pues que sean de su interés y de su aplicabilidad pues tanto en su vida personal como en su proceso de formación profesional. Entonces voy a permitirme compartir una presentación inicial arrancando, pues justamente como inicia comunicación oral, para mirar un poco o recordar, porque pues lo que les decía no es un tema ajeno, sino que hace parte, como decía Wilfredo, de ese ser social que somos y que por tanto ese proceso comunicativo pues siempre está en nuestra dinámica, ¿sí? No existiríamos como existimos como seres humanos y como sociedad, si no fuese a través justamente de esos procesos de comunicación. Bueno, por ahí vemos que se están conectando otras personas que están saludando. Les damos la bienvenida, están justo a tiempo. Bien, vamos a ver. Wilfredo, ¿me confirma si ya se está viendo la presentación? Sí, señora, ya estamos. Ahí está bien, o hay que ampliarla más, o Ahí podrías darle F5 o darle a la presentación. espérame acá en la presentación, sí. Perfecto. Bueno, entonces en la comunicación, como vemos, ahí está plasmado a manera de proceso, que es en el que hay varios elementos en juego y en los que cuando pensamos en comunicación, cierto, lo que se nos ha enseñado y en lo que en la práctica
ponemos a disposición esa transmisión de mensajes, pero que es pensarnos ahorita también un poco, bueno, qué es lo que queremos transmitir y para qué, ¿cierto? En esa transmisión de mensajes, pues hay una interacción y relación entre seres humanos como seres sociales que somos, ¿cierto? Más allá pues de nuestra naturaleza biológica como tal y pues lo que nos diferencia de otros seres, es esa relación, ¿sí? Y pese a que encontramos que la comunicación no es un proceso exclusivo netamente del ser humano, porque en los estudios que vamos viendo, ¿cierto? Las plantas también se comunican y de hecho van encontrando estudios pues muy interesantes, por ejemplo, los árboles, ¿cierto? Que a través de las raíces profundas también se comunican, envían señales a través de los olores, de ciertas reacciones, van comunicándose entre sí. Pero esas son pues novedades que se van descubriendo y que vamos encontrando pues la importancia, pero pues que nosotros tenemos desarrollados otros procesos pues a nivel de lenguaje, sobre todo pues en cuanto a esa comunicación escrita, ¿sí? Que nos permite seguir avanzando y seguir teniendo esos aprendizajes que justamente es lo que nos motiva ustedes al iniciar pues su proceso en sus programas, ¿cierto? Si no existiera esa posibilidad de acumular esos aprendizajes y irlos transformando, pues cada vez las generaciones tendríamos que estar empezando de cero, ¿sí? No podríamos tener ese cúmulo de saberes que nos permiten avanzar y evolucionar pues también en nuestro desarrollo como sociedades. ¿Qué otro importante destacar? Que no solo nos comunicamos pues de manera oral, ¿cierto? En el lenguaje verbal o con las imágenes, sino que también con los gestos, que también comunicamos con los silencios, pero que también comunicamos pues en nuestro caso de nuestra vida académica a través de la producción académica, de los textos, de los escritos, sí, que cada vez pues se van haciendo más profundos, que cada vez van teniendo una mayor rigurosidad y que vamos incluyendo pues elementos de análisis críticos y propositivos en nuestro proceso. Involucra toda la conducta humana, ¿sí? Desde que nacemos y en el día, ¿cierto? Estamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, aprendemos y expresamos pues justamente por esos procesos comunicativos en los que vamos aprendiendo y desaprendiendo de la realidad, además pues como seres culturales también que hacemos parte de unos contextos particulares en los que se van marcando esas pautas también de comunicación y que de hecho, si lo pensamos desde la cultura institucional y educativa, pues también hay unas pautas de comunicación. Vamos encontrando y ustedes en sus inducciones del programa también van reconociendo, por ejemplo, cuáles son esos conductos regulares, a qué nos dirigimos. Vamos también diferenciando pues esas formas de referirnos, ¿cierto?, dentro del ámbito académico. Entonces, cada vez pues la comunicación en los procesos de comunicación y justamente por esos procesos de lectura y de escritura que como tal tenemos esa capacidad como seres humanos, se ha avanzado y se va especificando cada vez más, va habiendo una mayor especificidad del lenguaje. Sí, entonces encontramos, por ejemplo, que si el lenguaje binario en los sistemas, pero que si los lenguajes para las comunicaciones, o bueno, desde la biología o en la docencia, ¿cierto? Lenguajes ya mucho más técnicos y específicos de acuerdo al área en el que estemos formándonos y en el que estemos también ya desarrollándonos profesionalmente. Entonces, ese lenguaje, ¿cierto? Esa parte técnica, pues ustedes la irán adquiriendo y es lo que nos va diferenciando también de una profesión a otra, ¿cierto? Y cómo nos vamos apropiando de esos elementos
comunicativos que son pues tan importantes y que nos permiten comunicar con esa claridad, lograr pues esa intención que tenemos también en nuestra comunicación. Entonces acá un poco esas preguntas iniciales, ¿cierto? De por qué nos comunicamos, qué buscamos al comunicarnos. Perdón que por acá se me salió, todavía están viendo, es que a mí me salió ahorita algo en la pantalla. Sí, señora, pero estamos viendo la presentación ¿Se quedó pegada? Sí, y no sé si le pudieras, es que no, al fin no salió la presentación en grande, ¿No? no, la Yo pensé que sí, pequeña. porque acá yo le No di. quise interrumpir, pero sí. Si Qué quieres darle otra pena. vez ahí a ver. Es que ya le había dado acá presentación y entonces, y a mí sí me salía en grande. Sí. Sí, Seguramente sería que nos volvieras a compartir, profe. sí, voy a Sí, entonces a intentar a ver acá, muchas porque, gracias. porque estaba convencida que sí. No, yo no te quise interrumpir precisamente por no cortar ahí, pero Qué pena, no, voy acá a intentar nuevamente. listo. Bueno, Sí. pues mientras tanto damos la bienvenida a los que nos acompañan hoy. Tenemos 55 personas conectadas, muy bien. Qué bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Ya le diste presentación? Ya estoy acá en eso, ya le di, ¿me confirmas? No, pero nos sigue saliendo la misma. Profe, si quieres, o sea, ahí la cuestión es que puedes dejar de compartir y le das presentación y cuando te dé la opción de compartir la pantalla, entonces ahí sí seleccionas esa pantalla donde esté en grande. O si Espérame. quieres, sí, dale. O sea, dejo acá de compartir. Sí, listo. Ya Y dale nuevamente, F5 a tu presentación para que te salga en pantalla grande, la pantalla completa, ¿cierto? Y ahí te vas al Teams y compartes esa pantalla solamente. sí, espérame, acá lo pongo así. Es que no me deja. Y puedes darle con la tecla en el teclado, la tecla Alt-Tab, ahí Ujú, cambias de pantallas para que regreses al Teams, Alt-Tab. ok. Primero Alt y después Tab. Y ahí cambias de pantalla para el Teams. O si no, sería que nos compartieras todo tu escritorio. Y ahí también nos A vamos, tocar. creo que es Ujú. como más fácil. Vamos a ver. Si así, porque no me, ahí me está, le doy el alt, pero no me deja ver Primero oprimes Alt el team. y después el Tab, sin soltar el App. A ver, lo intento nuevamente. Acá el proceso de aprendizaje es para todos. Ajá, sí, señora. Todo nos tocó aprender. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que generalmente como lo hacemos es con Meet, allá sí Sí, me deja la presentación en grande sin problema. Yo sí. estaba convencida que sí lo estaba haciendo acá también. No, yo no entiendo por qué no te salí, porque normalmente también uno cuando comparte el PowerPoint al darle F5, comparte la otra pantalla, pero si no. Exactamente, sí, no sé por qué. Espérame que es que le doy al tab, pero me abren muchas cosas ahí. Sí, o sea, a lo que tú le das Alt-Tab, te va a salir todas las pantallas que tienes abiertas. Entonces, sin soltar la tecla Alt, le vas dando un Tab hasta que te lleve a donde quieras ir. Ya, Sin soltar la tecla Alt. Entonces, creo que ahora sí. no, seguimos igual. O Sí, si no, es sería que raro. nos compartieras todo el escritorio. Y ahí sí nos Sí, va a salir. mejor para no seguir acá. Sí, señor.
Pero, a ver. Sí, es que acá estoy compartiendo todo el escritorio. No entiendo por qué no. Y si le das ahí ahora sí F5, a ver. Ya, le di. Ve, qué Ahora raro. sí. ¿No? No quiere, no. No, sí, no sé. Bueno, sigamos así. Me doy. Y le sale muy pequeño, yo no sé por qué, o si No, más no, bien. ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ok. Bien, De entonces, pronto reducirle, sí, de pronto reducirle un poquito para que no se quede cortada la diapositiva, el tamaño. sí, Reducirle un poquito la está actualización. cargando. Ahí estaría bien. Listo, muy bien. Ok. Bien, entonces, preguntarnos, ¿cierto? Retomar esas preguntas, ¿por qué nos comunicamos? ¿Qué buscamos al comunicarnos? Y pensarnos también si todos nos comunicamos de la misma manera y cómo es mi comunicación. Esto es súper importante, si bien uno diría, bueno, pero pues eso qué tiene que ver si yo vengo, pues es aprender lo fundamental, de pronto académico, técnico, de mi programa como tal, ¿cierto? Pero pues estas son habilidades que son supremamente importantes porque incluso para hacer una pregunta muchas veces o venimos con el miedo de preguntar, ¿cierto? O no sabemos expresar con claridad pues qué es lo que queremos o si queremos dar una opinión, expresarle algo a un compañero, si en los trabajos de equipo pues realmente no hacemos uso de esas herramientas comunicativas que sean asertivas, que sean claras, ¿sí? Que superemos pues algunas de esas barreras de comunicación que ahorita miraremos algunas, pues eso va a entorpecer también nuestro proceso de aprendizaje y nuestro proceso también de relacionamiento, nuestro proceso de hacernos parte también de esa cultura como tal institucional uniminuto, ¿sí? De apropiarla y de expresarla, de comunicarla. Entonces, tener en cuenta que para comunicarnos de manera efectiva debemos darnos cuenta que cada uno de nosotros percibe el mundo de una manera diferente, ¿sí? A veces podemos estar viendo una misma imagen, ¿cierto? Pero dependiendo de nuestra posición, cada quien va a ver una cosa distinta, ¿sí? Y podemos estar hablando, digamos, de que estamos seguros de lo que estamos viendo y de que así como lo estamos diciendo y lo estamos expresando es lo que es, ¿cierto? Pero pues cada quien está posicionado desde un punto diferente y pues desde ese punto considera pues que tiene la verdad, ¿sí? Y debemos utilizar, digamos, esta perspectiva, entender que también es una cuestión de perspectiva, como guía para comunicarnos con los demás. Entonces, en ese entender que hay un emisor, que hay un receptor, lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende también el otro, ¿sí? Entonces es tener en cuenta, porque de ahí también provienen muchos problemas de comunicación en nuestras relaciones, no solo en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito relacional, cuando estamos en nuestro ámbito también pues ya laboral, ¿sí? De que no es solamente pensar pues qué es lo que estoy diciendo, sino que cómo me estarán entendiendo. De ahí importante hacer esos procesos que uno llama de feedback, de preguntar, ¿cierto? Para saber si lo que estoy diciendo se está entendiendo de la manera que yo creo. Pero eso además también trayéndolo al tema académico o al ámbito académico, es también cómo nos damos a la tarea, ¿sí? De investigar pues también esas diferentes posturas, por ejemplo, de los autores, con la que también nos presenta nuestro docente, nuestra docente en las lecturas, ¿sí? Que es lo que vamos a mirar un poco también desde el proceso de lectura y es hacer un proceso también de análisis del contexto, es decir, ese autor desde dónde está parado,
desde qué época, desde qué lugar del mundo, ¿sí? Porque pues eso nos da muchos elementos de análisis para tener en cuenta lo que dice, ¿cierto? Quizás en ese momento era lo que se consideraba la verdad y hoy en día ese discurso, por ejemplo, pues sería completamente absurdo. Pensemos un poco en ese tema, por ejemplo, de la posición de las mujeres, ¿cierto? En algunos contextos que hablo con los estudiantes, por ejemplo, de los dichos populares, son dichos que en su momento era la verdad, era en la cotidianidad pues expresaban la forma de percibir el mundo, pero que hoy en día decir algo de eso, pues seguramente va a haber muchas reacciones en contra. Entonces pasa igual, ¿cierto?, con los textos académicos. No es lo mismo cuando un autor habla desde el contexto colombiano en una época actual a que se haya un análisis histórico, por ejemplo, desde Europa, ¿cierto? Y por allá en 1800. Entonces son épocas distintas, contextos distintos, historias y elementos que juegan, que tienen que ver en ese análisis y que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber desde dónde es que nos están hablando. Y así igualmente en nuestras conversaciones también cotidianas, ¿no? Entender pues por qué esa postura, por qué de pronto lo piensa así, lo siente de esa manera y pues por tanto comunica eso que considera su verdad. Entonces, partir de que la comunicación pues es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información, ¿sí? Ese es un elemento pues básico que siempre hemos escuchado y que siempre hemos entendido pues en ese proceso comunicativo. Y en la comunicación intervienen diversos elementos que pueden ya sea que facilitar o dificultar ese proceso comunicativo. Entonces, en esos elementos vamos encontrando pues que los tradicionales y conocidos que hemos escuchado y que hemos aprendido, ¿no? El emisor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y el receptor, pero que pues más que recitarlos o identificarlos es realmente en ese ejercicio comunicativo, pues qué incidencia tienen realmente en la forma en que yo me comunico y en dar a entender la idea, el interés, la convicción que de pronto quiero generar frente a algo. Entonces el emisor, pues sabemos, entendemos claramente que es la persona o personas que emite un mensaje, el receptor pues a quien va dirigido ese mensaje, que puede ser uno, puede ser varias personas, que también tenemos que identificar pues ese contexto de hacia dónde, quiénes son nuestros receptores, ¿cierto? No es lo mismo si estamos escribiendo pues para un ejercicio de pronto de clase o si estamos escribiéndole para alguien que yo quiero o si estamos escribiendo para una revista, por ejemplo, pues ya calificada, ¿sí? Académica, que tiene pues unos criterios y unas rigurosidades específicas, ¿sí? Si estamos hablando entonces desde el ámbito académico, pues ese mensaje, esos códigos que utilizamos, ¿cierto? Van a tener unas características particulares. El mensaje, pues es el contenido de la información que se envía, el canal, el medio por el que se envía el mensaje, y los códigos pues son esos signos y reglas empleadas para enviar el mensaje, que pues en nuestro caso, de nuestra lengua, ¿cierto? O si estamos hablando en otro idioma, pues que tenemos que tener también claros cuáles son esos signos y esas reglas empleadas. ¿Profe? El contenido, ¿sí? Tenemos una manita levantada de Yuli. Ah, ¿Quiere hacer alguna pregunta? Profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que la pantalla se quedó congelada en la comunicación, desde ahí no avanza. Ay, yo no sé por qué hoy me está como fallando acá esto. ¿Me confirman ahora? Estamos en el emisor. Sí, profe, Sí, se está viendo Sí, profe. emisor. Ay, muchísimas gracias. Ya vi que entonces me toca ir Gracias, Yuli. saliendo.
importante tener en cuenta desde dónde estamos ubicados, esa situación en la que se produce la el apartamento de mi hermana le tiraron el si lobo. estamos desde el contexto académico. No sé si, no sé si alguien quiere hablar o de pronto se le quedó abierto el micrófono. Con Clara, miren. Bien, entonces en ese proceso, ¿sí? En estos elementos ahí vamos viendo que está el emisor, hay una codificación, hay un canal por el cual se emite ese mensaje, que puede haber ruido, ¿cierto? Interferencias que pueden generar, digamos, alguna confusión, que pueden no permitir esa claridad en el mensaje. Entonces, si bien hay una codificación, viene una decodificación, ¿no? Y es como la otra persona lee, ¿sí? Si estamos hablando, digamos que no solamente la lectura, pues, del textual, sino también, digamos, desde las palabras, ¿no? Desde el lenguaje hablado, cómo interpreta ese mensaje que le está llegando, esos signos y esos símbolos, ¿cierto? Pues cómo los decodifica y se va dando esa cadena, ¿no? No es solamente en una vía unidireccional, sino bidireccional o multidireccional. Y se va dando ese proceso de retroalimentación en el que muchas veces puede que nos demos cuenta que sí se está generando pues ese mensaje que queremos dar o que por el contrario se está deformando, ¿sí? No se está, puede hacer que ese ruido, esos elementos ahí que intervienen o algunas barreras de comunicación no nos están permitiendo realmente entender o dar a entender ese mensaje. Quieta, ya va a empezar, mire, vaya a coger el celular. ¿Me confirman ahí si va pasando? Sí, profe, sí cambia la diapositiva. Profe, se quedó congelada la presentación y no se escucha nada. Perdón, ¿alguien está hablando? No escucho. No, yo tampoco escucho. No, Ah, quizá fue la señal de la profe que se Nada. no se escucha. Sí, seguro se quedó estática la señal de la profe. Esperemos un momentico, por favor. Compañeros, una pregunta, qué pena, de casualidad, ¿ustedes sí los deja escribir? Porque pues a mí no me está dejando escribir. ¿No te deja escribir en el chat? No me deja escribir. Ya, es que Julie, lo que pasa es que como ingresaste como invitado, seguramente estás con un correo que no es de Uniminuto todavía, quizás todavía no tienes acceso al chat, por eso debe ser. O sea, las personas que ingresan como invitado no tienen acceso al chat, es por eso. ¿Vale? No, Hola, pero ahorita qué sí me está pena. dejando escribir. ¿Ah, sí? Ay, ve, qué raro. Me Hola, deja profe, escribir. ¿qué más? Bien, se me había acá salido, creo que por el internet, no me estaba dejando conectar. Sí, tranquila, profe. Ya. Listo. Bien, me confirman si ahí ya estoy compartiendo, si ya están Sí, viendo mi señora. pantalla. Ah, bueno.
Pero entonces, en ese proceso de comunicación, pues hay unas formas, unos tipos de comunicación, pues, importantes de reconocer, que seguramente, pues, ustedes ya los tienen ahí en su haber de aprendizaje, ¿cierto? Que siempre nos refuerzan, pero que, pues, es importante tenerlos en cuenta. Entonces, tenemos la comunicación verbal, sí, que pues básicamente es eso que expresamos con las palabras, lo que decimos, y la comunicación no verbal, que tiene muchos elementos en gran manera y que a veces pues no les prestamos toda la atención que requieren. Entonces, por una parte, pues ese contacto visual, sí, que es muy importante y que como profesionales, sí, futuros profesionales, y que desde ya tenemos que ir ejercitando ese proceso de comunicación, porque no es como que, bueno, el día que recibí mi diploma, ¿cierto? Entonces ese día ya como me siento profesional, entonces ya soy capaz de hablar con seguridad, ya sé mirar a los ojos a mis compañeros, ya sé en una entrevista, ¿cierto? Establecer ese contacto visual. No, eso es algo que tenemos que ir dando desde ya, ¿sí? Y justamente pues son los espacios de formación, los espacios, este tipo de espacios donde tenemos esa interacción y desde la cotidianidad, ¿sí? Porque pues, por ejemplo, si en el tipo de modalidad que estamos, pues no tenemos esa forma de contacto, pues para estar visualmente, ¿sí? O al menos acá ahora detrás de las cámaras, sí es hacer ese ejercicio de hacer contacto visual que a muchas personas o en algunos momentos de la vida nos cuesta trabajo, pero que es importante porque pues demuestra por una parte la seguridad, pero también que nos importa la otra persona, que la estamos escuchando y que cuando nos estamos dirigiendo a ella pues también lo estamos haciendo con atención, con respeto. Los gestos faciales, ¿sí? La expresión de nuestra cara, que pues expresa muchísimo y que a veces es incoherente entre lo que estamos diciendo, ¿sí? Y entre lo que estamos expresando, lo que estamos diciendo con palabras y lo que estamos expresando con nuestros gestos, ¿no? Entonces, como que ahí hay muchos chistes, ¿no? Como que dice, ¿y estás feliz? Sí, bueno, pues dile a tu cara, comunícaselo a tu cara porque su cara está diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, es esa coherencia también entre lo que estamos expresando con las palabras y lo que estamos expresando con nuestros gestos, que sea coherente. El movimiento de los brazos y de las manos, ¿cierto? Que pues debe ser un movimiento armonioso. Nosotros los santanderianos somos muy de estar moviendo las manos, quizás de manotear. Entonces, en nuestro contexto, pues lo entendemos, pero también entender que en otros espacios y pues desde el ejercicio profesional y en el que queremos darnos a conocer, por ejemplo, en un espacio de conferencia o en nuestro mismo ejercicio cotidiano, pues que ese movimiento sea coherente también con lo que estamos expresando, porque también puede leerse, ¿sí? Como un movimiento violento, brusco o ya de pronto muy pasivo, entonces como que no genera esa dinámica que quisiéramos. La postura, de nuestra postura pues corporal habla mucho y toda nuestra expresión, ¿sí? Y como lo que les decía también en esa cultura uniminuto, ¿cierto? Pues cómo nos vamos apropiando también, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si yo le estoy hablando a alguien y mientras tanto estoy pues ahí como recostado en la silla, en la pared, ¿sí? Como si necesitara algo para sostenerme, a que si yo pues muestro una postura más segura, una postura pues también de respeto, ¿cierto? Una postura que pues como profesional también va hablando de cada quien. La distancia corporal. Esto es algo que sobre todo en los latinos y ahora cuando empezaba todo el tema, ¿no? De este tema de salud pública pues tan complejo que vivimos y que eran unos elementos pues que sobre todo en nuestra parte cultural
quizás comparándola con otras partes del mundo, pues que nos cuesta mucho respetar esos espacios personales, ¿no? Somos muy dados a esa cercanía, a estar muy al lado del otro. Entonces, por ejemplo, en las filas, sí, desde siempre, como que se va corriendo y uno va atrás ahí. Pero pues hay unas distancias personales, unos mínimos de espacios, lo que uno diría como la burbuja personal, sí, pero ese espacio vital personal que es también importante aprender a respetar y es en lo que yo, digamos, no me siento invadida o invadido. Y las inflexiones de nuestra voz, o lo que conocemos como el tono de voz, que pues es algo importante, ¿sí? Al momento de comunicarnos, sobre todo teniendo en cuenta también cuál es la intención que quiero, ¿cierto? En ese proceso comunicativo, si estoy queriendo pues ejercer un proceso quizás un poco más de autoridad, o en las mismas lecturas que a veces se hacen, ¿cierto? O que compartimos, sea en lo académico, sea con nuestra familia, si por ejemplo tenemos ese hábito, por ejemplo, de la lectura con los niños, con las niñas, que también vamos generando esa cultura de lectura y quizás hacemos esas lecturas, entonces como también importante hacer esas inflexiones en nuestra voz. Y esto es algo que, bueno, por lo menos desde los programas, yo estoy desde trabajo social, muchas veces hacen en las socializaciones lecturas textuales, pero unas lecturas en las que, pues, casi que a veces lo que uno le enseñan, ¿cierto? Desde la primaria, de dónde subir, de dónde generar esa intención que quiero reflejar, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de la lectura textual, como también hacemos esas inflexiones de nuestra voz que le van dando sentido a lo que vamos hablando. O, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, que espero estar haciendo con las inflexiones que generen pues esa atención en ustedes, que sea agradable también para ustedes seguir digamos, pues esta socialización. Acá pues es importante que entre un 65 y un 80% del total de nuestra conversación con los demás la realizamos a través de canales no verbales, ¿sí? Y precisamente pues la importancia de prestarle atención a estos detalles, ¿sí? Porque pues muchas veces nos concentramos en las palabras y en eso que decimos, pero hay otros elementos, ¿sí? Los que estamos viendo, que comunican y que si vemos, digamos, estadísticamente es donde más se expresa, ¿cierto? Entre un 65 y un 80% de lo que comunicamos, que incluso muchas veces desde el silencio, ¿cierto? Hablamos, decimos o expresamos más que con las palabras. Me voy haciendo acá que ya sé que me toca irme saliendo y volviendo. Entonces, algunos elementos ahí importantes para tener en cuenta que para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Por ejemplo, cuando un chico encuentra a su mejor amigo por la calle y cuando le saluda, el otro le devuelve el saludo con un frío y seco hola y desvía la mirada, ¿cierto? Entonces, como que no me está comunicando esa emoción y esa gratitud de pronto de habérselo encontrado, ¿sí? Le puede estar diciendo hola, dice, es lo mismo, pero no está comunicando el mismo sentimiento a pesar de utilizar la misma palabra, ¿cierto? Son esos componentes no verbales que realmente le dan sentido pues a ese mensaje. O cuando un hijo le entrega un regalo a su padre por su cumpleaños y con una expresión de decepción dice, gracias, es justo lo que quería. Sí, como gracias, sí, es justo lo que quería, ¿no? Entonces, como en ese tono más bien sarcástico. Bien, bueno, acá
para pasar a otro tema. Entonces, tener en cuenta que pues en ese proceso comunicativo se pueden dar pérdidas, ¿cierto?, de información. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos para que en ese proceso comunicativo vayamos haciendo esa retroalimentación e ir viendo si realmente el mensaje, la intención con la que queremos comunicar se está dando de la manera que queremos. Pero a veces también no solamente si soy yo quien está haciendo pues ese ejercicio comunicativo, direccionándolo, sino de pronto si soy yo, estoy como oyente, ¿cierto? O estoy escuchando, que se escucha implica pues estar, digamos, con toda la atención, con todos los sentidos, es también preguntar o devolver lo que estoy entendiendo para ver si eso que estoy entendiendo es realmente lo que se me quiere comunicar. Y eso en el proceso formativo pues es supremamente importante, ¿sí? Y es ahí donde se debe aprovechar en esos espacios de tutorías, ¿sí? Con los docentes, pues para hacer esa retroalimentación de ese proceso formativo en el que ustedes están. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo que quiere decir el emisor, ¿sí? Lo que realmente dice, seamos nosotros el emisor o no, ¿sí? Porque puede ser que sea una la intención, pero lo que en la forma en que lo esté diciendo no esté siendo claro. Lo que oye el receptor, ¿sí? Puede haber elementos que interfieran en eso. Y si lo hablamos ahorita, yo por ejemplo acá estoy escuchando ruido, la gente que está también pues todavía pronto llegando de las manifestaciones, y no sé si ustedes están allá escuchando eso de fondo. Lo que escucha, ¿sí? Lo que entiende, porque una cosa es lo que yo escucho, ¿sí? Todos podemos escuchar lo mismo, pero de acuerdo también a nuestras vivencias, al bagaje que nosotros traemos de nuestras experiencias personales, académicas, de lectura, de ese contexto con el que estamos relacionados, ¿sí? Nos dan unos elementos que nos permiten hacer, pues, entender de una forma o de otra, ¿sí? Como esas gafitas que nos ponemos cada quien, en este caso, pues, para escuchar o para leer, ¿sí? Y, pues, lo que interpretan en ese proceso comunicativo. Entonces, siempre son estos aspectos a los que también debemos estar prestando atención, ¿sí? Lo que se quiere decir, lo que realmente se dice, lo que oye el receptor, ¿sí? Lo que oye, pues, como tal, como todo ese ruido, también hay lo que escucha, que es lo que realmente le interesa, lo que le estamos prestando atención, de eso que escucha, pues, qué entiende y cómo lo interpreta. ¿Sí? Entonces, pues esto aplica para nuestro proceso formativo, ¿sí? Profesional, y no solamente de la clase, sino también en esa interacción en nuestra comunidad educativa, sino también en nuestros espacios profesionales. Bueno, acá esta presentación pues tiene otros elementos ya pues bastante largos, pero quiero aprovechar estos 15 minuticos que nos quedan para mirar otro aspecto que tiene que ver con la parte de lectura y escritura, ¿sí? Para que podamos tener como esos dos elementos, que pues es justamente del taller de comunicación oral y escrita. A ver ahora acá, para compartirles pantalla. Que me está acá como... es que no me está mostrando acá. Es este. ¿Me confirman si ahí ya están viendo mi...? Sí, señora. Señora. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, en ese proceso comunicativo, pues leer y escribir, y pues hablando de esta pues
inducción que ustedes están teniendo también a su vida académica, ¿cierto? Pues es tener en cuenta que es la acción, en este caso, pues más propicia para el aprendizaje en cualquier nivel, ¿cierto? Que estemos de nuestra formación, de nuestro aprendizaje. Y en ese sentido, pues leer es una forma de acceder al conocimiento y de transformar el pensamiento. Por eso tan importante, pues en nuestros procesos de formación y en ese ejercicio autónomo, ¿sí? De leer pues los textos sugeridos, pero de buscar también otros textos con los que podamos también contrastar esa información, ese mensaje, ese aprendizaje que estamos construyendo, ¿sí? Porque pues si no hacemos esos procesos de lectura, que es ese nivel pues básico para acceder al conocimiento y transformarlo, pues realmente nos vamos a quedar pues con algo muy incipiente. Un autor, Carlino, pues sostiene que la importancia de leer y escribir en todas las disciplinas es inherente al desarrollo de estas y de las personas que ingresan a ese campo, ¿cierto? Entonces, cada quien ya, digamos, desde su parte técnica, académica, profesional, pues tiene unas particularidades y vamos aprendiendo justamente pues a través de esa lectura, nos vamos adentrando en esa particularidad y en esa riqueza de la profesión en la que cada quien está estudiando y aprendiendo, y que además es un proceso que no es determinado a un momento exclusivo de la formación o de la vida, sino en el que siempre seguimos aprendiendo y en el que siempre seguimos, tenemos pues ese deber de seguirnos actualizando, porque lo que hoy aprendimos, ¿sí? Como esa verdad que teníamos en ese momento, lo que hablábamos ahorita, va cambiando, se va transformando, hay nuevos hallazgos, como parte también pues de los procesos de investigación, ¿cierto? Y esos procesos creativos pues van habiendo otras nuevas posturas, otros nuevos elementos importantes a tener en cuenta. A este proceso, ¿cierto? Del aprendizaje, de la lectura, de la escritura, pues se le denomina justamente pues esa alfabetización académica, es decir, la incorporación de manera consciente, ¿sí?, de las prácticas de lectura y escritura en el ámbito educativo de la universidad, ¿cierto? En nuestro caso de Uniminuto, a fin de lograr lectores funcionales, autónomos y críticos, ¿sí? Y pues vamos a mirar algunos de esos elementos. Bueno, voy acá a adelantarme un poquito, que ya nos queda poco tiempo. Importante en este proceso de lectura, ¿cierto? Ahí un poco puse pues una imagen en la que a veces vemos ese texto como algo inmenso, y que de hecho pues inmenso pues en la riqueza, pero a veces como inmenso, como que es más grande que yo y no puedo, ¿sí? Pero pues cómo nos vamos adentrando allí. Y ahí hay unos procesos básicos, la decodificación. Bueno, digamos, ese es el paso básico en ese proceso de lectura, la decodificación, que es lo que nosotros aprendemos en la primaria, en esos primeros años, ¿cierto? De aprender a leer, a saber esos signos, esos símbolos, ¿cierto? Pues, ¿qué quieren decir? Pero como el significado, digamos, textual. Pero viene un proceso ya mucho más interesante y que se va haciendo más complejo, que es la comprensión del significado del texto, ¿cierto? Entonces eso que se nos intenta enseñar en todo nuestro proceso, esa comprensión lectora, que no es solamente pues que si ahí dice blanco, pero ese blanco en ese texto, en ese contexto, ¿qué será lo que quiere decir, ¿cierto? ¿A qué está haciendo alusión? La construcción de significados. Y acá juega mucho esos presaberes que cada quien tiene, por eso la importancia de esa lectura que hacemos, no solamente de lo que nos asignan como básico de lectura, ¿sí? Que es como esa referencia que no podemos dejar pasar por alto, sino también cómo vamos contrastando, vamos mirando otros autores, pero también eso que nosotros desde nuestros gustos personales, ¿cierto? De la literatura que vemos, de incluso las películas, la música, el arte con el que nos vamos interactuando,
nos van permitiendo una riqueza, ¿cierto?, mayor en esa construcción de significados y esa interacción entre lector, texto y contexto. Entonces, acá es importante algo que les mencionaba cuando estábamos hablando al principio de la comunicación con respecto al contexto. Entonces, es esa interacción entre la persona que se dispone, ¿cierto?, a hacer esa lectura. Hay un texto en particular que quiere dar un mensaje, ¿cierto?, pero que tenemos que identificar en ese texto, ¿cierto?, pues eso que hablábamos antes, esa intención, cómo lo está expresando, ¿cierto? Si será que eso como lo estoy entendiendo y si uno se va preguntando es lo que estará dando a entender el autor, ¿sí? Y de pronto lo comparamos con lo que otros compañeros, ¿cierto? Están entendiendo de eso o lo que otros autores de pronto expresan, ¿cierto? O hacen ese análisis crítico frente a ese texto y el contexto. Entonces acá es súper importante contextualizarnos, ese autor, lo que les decía, ese autor de dónde es, en qué momento de la historia se habló eso, para poder entender su postura y esa intención comunicativa que tuvo desde donde esté, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, no es lo mismo que hable de la realidad latinoamericana, si de pronto lo estamos viendo desde un autor, por ejemplo, de Brasil, de hace muchos años, a un autor colombiano de la actualidad, porque pues hay elementos, ¿sí?, que juegan en lo que él está viendo, cómo está percibiendo, cómo lo analiza, ¿sí? Y que puede tener incluso, uno dice, pero es que esa persona además era filósofo o era, si estamos hablando de otro tipo de formación, entonces era desde la administración, pero tenía gusto por temas, ¿sí? Como cuáles es importante tener en cuenta ese contexto. Desde dónde se nos está hablando, para nosotros también poder hacernos una idea de esa intención y esa forma en que nos está comunicando y nosotros también poder hacer esa construcción de significados, esa mirada crítica, ¿cierto? Y propositiva pues también frente a lo que estamos leyendo, porque justamente estamos también en ese proceso de aprendizaje y de transformación, ¿sí? Que no solamente es desde una postura pasiva, sino también propositiva. Encontramos unos elementos para tener en cuenta justamente en esa lectura del contexto, ¿sí? Es que hay un subtexto, hay un intertexto y hay un metatexto. Entonces, con que pronto hoy nos llevemos esa idea, ¿sí? De hacer esa lectura del contexto y de tenerlo muy en cuenta cuando estamos allá en nuestro ejercicio, pues eso me parecería súper interesante y que pues ojalá les quede. Entonces, en ese subtexto es lo que nos dice explícitamente, ¿cierto? Es cuando uno lee y pues tal cual, ¿cierto? Como que uno hace la traducción, ¿sí? Literal, las madres son las reinas de este, ¿sí? Entonces, ejemplo, entonces, ¿puedo? Bueno, perdón, que acá lo que nos dice es que las mamás son las que que utilizan más este ejemplo, ¿no? Cuando uno le dice, está pidiendo un permiso o algo, uno dice, entonces, ¿puedo? Y nos dice, haz lo que quieras, ¿sí? Entonces, literalmente, pues, uno dice, haz lo que quieras. Si yo no hago una lectura, ¿cierto?, de contexto, de sus gestos, de lo que eso quiere decir, yo de pronto voy y lo hago. Cuando realmente ese haz lo que quieras de fondo es una expresión para decirnos que mejor no, ¿sí? Entonces es ese subtexto, ¿cierto?, que no podemos quedarnos con lo que está literalmente ahí dicho, ¿sí?, en la lectura, en ese texto escrito, sino que hay también detrás, o sea, identificar cuál es esa intención. El intertexto, cuando un texto hace referencia a otro texto, entonces en las lecturas, ¿cierto?, en los textos académicos que vamos encontrando, hay que identificar si estamos leyendo, por ejemplo, un análisis frente a algún autor,
frente a una obra, ¿sí? Y pues entender que esa es la postura o el análisis de ese autor frente a otros, ¿sí? Y también por eso hay la importancia de nosotros buscar cuáles son esas otras miradas para tener pues un panorama mucho más amplio y también de pronto poder entender. Muchas veces necesitamos, para entender de pronto de un tema o un libro en específico que puede ser muy, muy complejo, otras, digamos, como interpretaciones o acercamientos que hacen otros autores que nos dan esos elementos de referencia de pronto para poder comprender un poco más ese texto que vamos a leer. El metatexto o dentro del mismo, perdón, en el intertexto, pues también entender que el autor, ¿sí? Puede estar en su obra, ¿cierto? Pues, pero puede estar también haciendo referencia a otros autores o a otros textos incluso del mismo. El metatexto, un texto que habla o instruye sobre otro. El metatexto contribuye a la coherencia del texto y provee al lector de claves de lectura, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo cómo está, como esa parte literal, ¿sí? Pero pues que se va complementando con el intertexto, de pronto si nos trae a colación la mirada de otros autores o de otros textos, pero que además viene ese metatexto, que es esa parte, digamos, complementaria, pero supremamente importante, porque si somos capaces de identificarlas, pues son esos elementos que uno dice, ay, encontré como el hilo conductor dentro de la lectura, encontré pues el sentido, encontré hacia dónde quiere llegar. Y uno se da cuenta cuando los estudiantes hacen esa lectura del metatexto, por ejemplo, cuando están en una exposición, en una socialización, ¿sí? Y entonces se organizan y ponen el tema, pero muchas veces exponen textualmente, pero uno nunca se ubica realmente cuál era el tema, cuál era la intención, ¿sí? ¿Por qué en ese orden, cierto? Sino que simplemente uno expone textualmente lo que ahí decía, pero no encontró pues cuál era esa intención, no encontró esos elementos claves, es decir, cuando ustedes hacen el ejercicio, ¿cierto? De leer, de resaltar esas ideas, esos elementos que nos van dando la señal de lo importante en ese texto, de la intención real, ¿cierto? De lo que vimos en ese subtexto, en esa idea literal de lo que ahí se va diciendo, pero que si nos quedamos en esa literalidad, pues realmente no vamos a trascender en esa comprensión lectora y en esos elementos para poder hacer esa lectura crítica, ese análisis crítico, poder también proponer nuestra propia mirada frente a eso, o por ejemplo, poder poner en nuestras propias palabras lo que comprendimos de lo que se nos está queriendo decir en esa lectura, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, pues provienen las pruebas Saber Pro, ¿no? Entonces, tienen que ver con ese metatexto, ¿sí? Porque nos van a preguntar literal, sino cómo ponemos en juego, si entendemos esa coherencia, esos elementos claves, pues cómo los vamos también poniendo en juego en otras situaciones, ¿sí? Si tenemos esa claridad, pues somos capaces también de interpretarlas y de ponerlas en un contexto, digamos, práctico o en un contexto con otros elementos más complejos, ¿sí? Que nos hacen pensar y que nos hacen poner en ejercicio, pues, esos elementos de análisis. Bueno, son las 7:31, yo no sé, Wilfredo. Pues, profe, no sé si de pronto hacemos una pequeña ronda de preguntas con los estudiantes para que aclaremos si digamos, hay algo que tengamos todavía por decir, si les parece. Ya les voy a compartir ahorita también por el chat el enlace de la asistencia para que por favor nos apoyen con ese registro. Y también en el viernes, si Dios quiere, les estaré compartiendo
los enlaces para que tengan acceso a las grabaciones, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta, podemos levantar la mano, preguntar, aportar también, porque es muy importante escucharlos. Estamos en el taller de comunicación oral y pues lo importante es poderles escuchar a ustedes también. De acuerdo. De pronto también, esto pues es también un abrebocas, ¿no? También para que en sus espacios ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que más me cuesta? O es ese pánico a hablar, ¿cierto? Me pongo muy nervioso. O en la lectura, pues también es importante identificar pues cuáles son esos retos, ¿sí? Que tenemos y también pues para pensar en esas posibilidades de profundizar en otro tipo de taller, ¿sí? Yo quería hacer un pequeño ejercicio con nuestros estudiantes para que nos demos cuenta el poder que tiene la palabra, ¿cierto? Y lo importante que es la comunicación. Y es un ejercicio básico que yo creo que la gran mayoría lo ha hecho en algún momento de su vida. Y es que, por ejemplo, les pido que en este momento cierren sus ojos, ahí donde están, cierren sus ojos y se van a imaginar la típica fruta deliciosa, un limón. Se van a imaginar que tienen un limón en sus manos partido por la mitad, una parte en la mano derecha, otra parte en la mano izquierda, y van a llevarse ese limón a su boca, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nosotros sentimos, que experimentamos? Y yo creo que cuando solamente hemos mencionado la palabra limón, ya a muchos se les habrá por allá arrugado la garganta, la cara, ya, uy, ya es cierto. Es un simple ejercicio, fácil, sencillo. Mire, ¿qué gastamos? 10 segundos, 20 segundos. Imagínese un limón y ya con eso usted empieza a generar una serie de reacciones en su cuerpo. Es lo mismo que sucede con nuestra comunicación. Si nosotros sabemos comunicar, si nosotros sabemos expresarnos, podremos alcanzar muchísimas cosas que queremos. Decía alguien por ahí, la mejor manera de hacer amigos es precisamente saber hablar, saber pedir las cosas, saber expresarnos. Y se los digo porque muchas veces uno se encuentra en la universidad con personas que obviamente, me disculpa, pero no voy a tirarle piedra a nadie, ni voy a decir aquí nombres, ni nada, pero y no solamente pasa en la universidad, sino pasa en todos los contextos. Cuando usted le piden un favor, se acercan a usted, pero ya la persona viene como con esa prevención, como con esa actitud, como con lo que nosotros llamamos el tonito, ¿no? El tonito. Me lo dijo en ese tonito, ¿cierto? Es muy importante que nosotros aprendamos a tener esa afinidad y sobre todo ustedes en estos programas que van a tener que trabajar con personas. Necesitamos, y todos los programas de alguna forma lo hacen, pero todos necesitamos tener esta expresión, sabernos expresar, saber comunicar, importante de mirar a los ojos, importante de poder nosotros decirle a la persona las cosas, pero en una comunicación asertiva. Y con esto finalizo mi intervención. Quizás de pronto no lo tenemos muy en cuenta a veces, pero yo soy psicólogo y muchas veces lo que nos pasa a nosotros en muchas situaciones, y especialmente en las relaciones interpersonales, llámense de amigos, de emocionales, de pareja, de familia, últimamente hemos estado cometiendo un error grandísimo en nuestra comunicación y es no decir las cosas frente a frente. Y desafortunadamente a veces nos enfocamos y nos enfrascamos en este aparatico, ¿cierto? Y le decimos a la otra persona que sí, que lo queremos, que la queremos, o le pedimos el favor a la persona, pero desafortunadamente hemos despersonalizado la comunicación. Y es muy importante retomar a esa comunicación personal. Sí, estos medios de comunicación son fabulosos y la tecnología y las videollamadas
como diría alguien por ahí, nadie se imaginó cuando éramos niños que veíamos los supersónicos que iban a existir realmente las videollamadas. Estoy hablando a los de a los de la, digamos, la vieja guardia, ¿no? Los que tenemos más de 30, 35. Y hoy en realidad eso pasa, pero no podemos dejar nosotros también despersonalizarnos. Es muy importante comunicarnos, que la persona nos vea, que la persona lea también nuestro lenguaje no verbal. Nuestro lenguaje corporal dice muchísimo. Y yo les digo, yo como psicólogo trato siempre, a pesar de la pandemia, de tratar de tener un acompañamiento personal, como diríamos por ahí, face to face, porque es que dentro de mi labor yo tengo que mirar muy bien cómo está sentada la persona, cómo se comporta, cómo se expresa, cómo mueve las manos, cómo está de alguna manera atenta a lo que se está hablando. Entonces, ese tip, esa sugerencia, esa recomendación se las dejo. Por favor, no perdamos la esencia de lo que somos como seres humanos, de comunicarnos y saber comunicarnos. Más adelante les voy a proponer, ojalá en el transcurso de este cuatrimestre y que ustedes tengan algún tiempito, les voy a proponer un taller de netiqueta. Ustedes lo van a ver ahorita en alguna de sus clases, qué es la netiqueta, se los dejo de tarea, para que de alguna forma también reforcemos esta comunicación a través de estos medios virtuales que hoy en día se han vuelto tan necesarios para todos. Agradecerle a la profe Geraldine, no sé si alguno tenga alguna pregunta, no quiero ser grosero. Alejandra Lizarazo tiene la manita levantada. Alejandra, muchas gracias, profe, muy bien. Alejandra, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, le comento. A mí, por ejemplo, a mí no me da pena hablar en público. Yo soy un poquito habladora, como dice mamá, que me coloquen una cinta en la boca. Pero yo tengo un problema. Pues necesito así como un consejo suyo, ya que pues estamos acá, como en confianza. Por ejemplo, a mí me gusta leer y todo. Por ejemplo, yo me siento a leer un libro y mi problema es que, por ejemplo, cuando tengo que explicarlo algo, como que a mí se me olvida, no sé, como siento como que me hacen falta vitaminas, no sé, pero sí como que se me olvida lo que leí, entonces no sé como qué podría hacer en ese caso. Profe. Ahí es importante lo que hacemos desde la parte, digamos, de escritura, ¿sí? Encontrar pues cuál es esa herramienta que de pronto te permite tener esa claridad de las ideas para poderlas expresar, ¿sí? Porque digamos, si hacemos como que la lectura y bueno, usted mentalmente ubica y dice, sí, ya lo tengo claro, pero cuando lo voy a expresar y a poner en palabras, pues quizás puede generar confusión, ¿sí? Porque tal vez lo que creíamos que teníamos muy claro de pronto no estaba tan claro. Entonces sí es muy importante lo que hacemos de pronto, ese resumen, ¿sí? Pero también, por ejemplo, otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, un mapa conceptual, ¿sí? Porque eso quizás le permite a usted poner mentalmente, poder tener una claridad y poder llevar también un hilo conductor de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, mientras uno de pronto tiene como esa destreza, ¿sí? Sí, y de hecho siempre es importante y eso ayuda mucho desde la parte de escritura o de organización o de los mapas mentales, ¿cierto? Poder organizar esas ideas y de hecho ahí cuando es que no es lo mismo cuando lo leemos, ¿cierto? Y más en las pantallas, que eso tiene también una incidencia que por ahí alguna vez estuve revisando, sí, que no es lo mismo, de hecho, cuando uno leía de pronto en el libro, cuando lee en la pantalla, a cuando uno hace el proceso por escrito, ¿sí? O sea, cuando utilizar, ¿cierto?, nuestras manos que en ese proceso de escritura es supremamente importante en el proceso de aprendizaje y de organización ahí también en nuestra estructura cerebral. Entonces, esa parte de escritura, esa parte de hacer el mapa mental es súper importante porque nos permite estructurarnos en esa parte de claridad, en esa parte cognitiva, ¿sí?
El lunes, Alejandra, Gracias. a ti, Alejandra, por tu pregunta. El lunes te invito al taller de técnicas de estudio. La profe Rita de psicología nos va a estar apoyando con ese taller para que de alguna forma también podamos adquirir esas habilidades, esos tips. Y sin embargo, yo te invito que desde ya, este fin de semana, mire, búsquense videos en YouTube que hay por cantidades alarmantes de técnicas de estudio, cómo hacer mapas mentales. A mí me funcionan muy bien los mapas mentales. Cuando yo voy a hacer una exposición o presentar un tema, tengo mi mapa mental y ahí tengo en una sola palabrita mi idea. Y yo ya voy reforzando con otros conectores. Entonces, cordialmente invitados el lunes a las técnicas de estudio. Mañana vamos a tratar el tema estilo APA, ¿sí? De una vez hago la corrección, no se llaman normas APA, eso es como lo venimos conociendo tradicionalmente, pero realmente son el estilo APA, ¿sí? Y mañana vamos a conocer muy bien sobre digámoslo de esta manera, sobre esta herramienta que utilizamos en la universidad. En el chat les acabé de compartir la asistencia, muy bien, muchas gracias a todos los que ya la han estado diligenciando. Entonces, como les digo ahí al final del enlace de la asistencia, cuando ustedes la llenan, próximamente les estaré enviando el enlace de esta grabación, de la grabación del lunes, del martes, de hoy, de mañana, la del jueves. El lunes les estaré compartiendo incluso también ya el enlace de la del sábado, la del viernes, y por ahí el martes les estaré enviando la otra. Una recomendación, les pido que por favor revisemos el ingreso al curso de inducción que ayer el ingeniero Leonardo nos estaba explicando para que lo vayamos adelantando y estos días antes de que tengamos las clases, conozcamos más de la universidad, conozcamos de todo lo que son las áreas de la universidad, todos los beneficios que ustedes tienen y que Uniminuto les ofrece para hacer internacionalización, para hacer investigación, para hacer proyección social. Tenemos dentro de proyección social todo el apoyo a los estudiantes emprendedores. Entonces los invitamos cordialmente. ¿Listo? Feliz noche para todos, profe, Geraldine. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Amén, igualmente Gracias para todos y todas. Y Julie, que escribió ahí también que le da miedo hablar en público, pero que viene dispuesta a dejar ese miedo. Muy bien, ahí hay muchos elementos a tener en cuenta. Aproveche también ese taller de técnicas de estudio, porque en la medida que uno tiene esa seguridad de lo que está aprendiendo y quiere comunicar, va perdiendo también ese miedo. Y ese miedo también, perder ese miedo a ser juzgados. Precisamente estamos en un proceso de formación donde nos podemos equivocar y de hecho pues de ahí es que también aprendemos. Entonces, a dejar eso, a afrontarlo. Sí. Muchísimas gracias. Les agradezco su participación. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, buenas noches. Hasta luego. ¿Tiene una pregunta? Alga. Buenas noches. Señora. Adalgisa. Se pronuncia Adalgisa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Esto que, no, pues a mí sí me disculpan, pero yo todavía estoy perdida de esto. O sea, todavía yo no sé si es que esto lo voy a aprender en el camino o qué, porque yo todavía no sé cómo ingresar a la plataforma. Me enviaron un horario que tiene letras y números y tampoco entiendo. Y hoy para la muestra ni siquiera pude ingresar a esta clase. Fue que una compañera me envió el link, pero hoy estoy totalmente cruda, perdida. Yo no me ubico todavía. Entonces yo no sé si esto se aprende en el camino o yo me estoy acelerando o qué es lo que tengo que hacer, porque la verdad yo no sé. No te preocupes, Aldanguisa. Mira, ayer estuviste en la inducción de aulas virtuales. Ayer no, fue antier. No, la de aulas virtuales fue ayer. Imagínate qué locura. Yo no pensé estuviste. Que no había clase. Sí, ven, por eso. No te preocupes. Si quieres, tienes acceso ahí al chat, me puedes escribir de pronto tu número de teléfono y por WhatsApp yo te envío el enlace de la reunión de ayer. O espérenme en un segundo y miro a ver si puedo de una vez compartirles para que los que aquí están de una vez tengan acceso. A ver, vamos a mirar a ver si tengo aquí de una vez el enlace de la grabación de ayer. Inducción. Espérenme en un momento, por favor. Vamos a mirar aquí a ver si lo tenemos aquí a la mano.
de inducción de aulas virtuales. Vamos a ver. Voy a compartirles el enlace y de todas formas mañana vuelvo y se los comparto por si acaso tienen alguna dificultad o algo, ¿vale? Espérenme un segundo. Ay, no me deja. No me deja compartirlo. Es que está cargando todavía porque siempre es pesadito. Si quieres, regálame, por favor, regálenme aquí en el... bueno, regístrense en la asistencia que a vuelta de correo, en el correo que me dejen en la asistencia, les voy a enviar el enlace, ¿vale? Ahí en la asistencia yo les estoy solicitando el correo, ahí entonces también está. Y a los que aún quizás quisieran y no se han unido a los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que tenemos de identidad misional y al grupo de bienestar, también ahí les he estado estos días informando algunos de las actividades que tenemos, porque para eso son esos grupos, para comunicarles a todos ustedes, pues, lo que corresponde, ¿sí? Entonces, mira, aquí les voy a copiar en el chat, les voy a copiar el enlace del grupo de identidad misional. Este es un grupo cerrado, aquí solamente publico yo o alguno de los coordinadores de pastoral, publicamos información. Y este otro es el grupo de bienestar, que es un grupo abierto. Entonces, hay para los dos gustos. Si a usted le gusta solo recibir información y que no pongan nada más, sino cositas de la universidad, ahí está. Y en el otro, pues se coloca, a veces las personitas hacen preguntas, ¿vale? Entonces, ahí está para los dos. Usted dice ahí está, ¿dónde está? Porque yo no lo veo. En el chat, mira, te voy a compartir, voy a compartirles pantalla. Profe, aquí qué pena. Dice ¿Nora? que el grupo está lleno, que no podemos ingresar más porque el grupo dice que está lleno. A ver, miramos, ¿a cuál? Al de pastoral. Sí, señora, el primero que envió. Listo, entonces ingresa al segundo, al de bienestar. El de bienestar sí todavía tenemos cupo ahí porque sí son máximo 260 participantes. El de bienestar sí tenemos 115 todavía, entonces tenemos espacio. Mira, Adalgisa, aquí en este, no sé si ves este botoncito mío de acá. ¿Lo ves? Sí, señor. No sé si te aparece a ti también. Sí, señor, yo lo estoy viendo. Ahí ese es el chat, tú le das clic y ahí aparece el chat. Es que a mí me dice que yo no puedo enviar mensajes porque no soy miembro de este chat. Qué raro, pero bueno, no hay problema, todo tiene solución en la vida. Regálame por favor tu número de teléfono si me lo permites. 311. ¿Sí? 584. 6103. Listo. Ahorita te envío un mensaje de WhatsApp y ahí te envío los enlaces. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene por ahí una preguntita? Vi por ahí que tiene la mano levantada. A ver, Juan Pablo. Perdón, vamos en orden. Juan Pablo. Buenas noches. Wilfredo, qué pena, yo te pido permisito. Creo que son como ya ahorita más preguntas de... Listo, profe. Técnica, Muchísimas ¿cierto? gracias. Dios te bendiga. A ver, muchas gracias igualmente y para Un todos. abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Bueno, Juan Pablo, bueno, sí, los que ya de pronto no tengan preguntas, ya voy a terminar aquí la grabación. Uy, qué pena, no había terminado la grabación.